En la vasta geografía simbólica del zodiaco, Sagitario ocupa el territorio donde la materia y el espíritu comienzan a separarse para contemplarse mutuamente. Representado por el arquero Centauro, mitad criatura terrestre y mitad aspiración celeste, este signo encarna una tensión permanente entre el mundo físico y el llamado de algo más grande, más lejano y más elevado. En su naturaleza habita una extraña capacidad para desprenderse emocionalmente de las circunstancias inmediatas y trasladar su conciencia hacia horizontes que otros apenas alcanzan a imaginar. Cuando la vida se vuelve pesada, restrictiva o demasiado concreta, Sagitario suele responder elevando su mirada hacia una dimensión superior. Allí donde otros signos se sumergen en la experiencia para sentirla plenamente, Sagitario busca comprenderla desde una perspectiva más amplia. Esta tendencia puede manifestarse como una forma de disociación entre cuerpo y alma. El cuerpo permanece en el escenario de los acontecimientos, pero la mente y el espíritu se proyectan hacia futuros posibles, filosofías, ideales o aventuras que todavía no existen. La energía jupiteriana que gobierna a Sagitario impulsa una expansión constante de la conciencia. No soporta permanecer encerrado en una única realidad. Cuando enfrenta dolor, frustración o decepción, suele escapar hacia territorios simbólicos donde el sufrimiento adquiere significado. En lugar de quedarse atrapado en la herida, intenta observarla desde una montaña espiritual, como si el alma emprendiera vuelo mientras el cuerpo continúa atravesando la tormenta. Esta capacidad puede parecer una bendición extraordinaria. Mientras otros quedan inmovilizados por las emociones intensas, Sagitario conserva la facultad de visualizar el camino que existe más allá de la crisis. Es capaz de experimentar una pérdida y, simultáneamente, imaginar las lecciones, los descubrimientos y los nuevos horizontes que surgirán de ella. El alma se adelanta a los acontecimientos y contempla posibilidades que aún no son visibles. Sin embargo, esta misma fortaleza contiene una sombra. La necesidad de encontrar significado puede llevar a Sagitario a alejarse demasiado de las sensaciones corporales y emocionales inmediatas. En ocasiones, el deseo de comprender supera al deseo de sentir. El espíritu emprende una expedición filosófica mientras el cuerpo continúa acumulando tensiones, cansancio o heridas que permanecen sin atender. La mente construye mapas de sabiduría mientras el corazón espera ser escuchado. Desde una visión épica, esta dinámica recuerda a los antiguos héroes viajeros que cruzaban océanos y desiertos impulsados por una misión superior. El cuerpo soportaba el peso de la travesía, pero el alma ya estaba contemplando las tierras prometidas más allá del horizonte. Sagitario posee esa misma inclinación. Su conciencia rara vez permanece completamente anclada en el presente. Existe siempre una parte de su energía que viaja más lejos, persiguiendo verdades, conocimientos o experiencias capaces de expandir su universo interior. Por ello, cuando el mundo material intenta imponer límites demasiado estrechos, Sagitario suele reaccionar desprendiéndose de la identificación absoluta con las circunstancias. Puede sentirse físicamente atrapado y, aún así, experimentar una sensación interior de libertad. El alma rechaza las cadenas que el cuerpo percibe. Esta separación simbólica le permite resistir situaciones difíciles durante largos periodos, alimentándose de esperanza, fe y visión. En la tradición astrológica, Sagitario está asociado con la búsqueda de sentido, la filosofía, la religión, la exploración y la conexión con principios universales. Estas áreas representan caminos mediante los cuales el alma se distancia temporalmente de las preocupaciones inmediatas para contemplar un orden más amplio. No se trata necesariamente de negar la realidad, sino de contemplarla desde una altura donde los detalles adquieren una nueva proporción. La imagen del arquero resulta especialmente reveladora. Los pies permanecen sobre la tierra, pero la mirada apunta hacia el cielo. El cuerpo pertenece al mundo tangible, la flecha pertenece al reino de la aspiración. Toda la existencia sagitariana parece desarrollarse entre esos dos polos. Cuando aparece la disociación entre cuerpo y alma, lo que ocurre es que la flecha viaja demasiado lejos y los pies dejan de sentir el suelo bajo ellos. Sin embargo, la evolución más elevada de Sagitario no consiste en abandonar el cuerpo para refugiarse en el espíritu. Su verdadera maestría surge cuando ambos aspectos colaboran. El centauro simboliza precisamente la integración de los instintos terrestres con las aspiraciones celestiales. La misión no es escapar de la experiencia humana, sino convertirla en una aventura de crecimiento consciente. En su expresión más sabia, Sagitario aprende que ninguna verdad trascendente tiene valor si no puede encarnarse.
Comprende que la libertad auténtica no surge de ignorar las emociones, sino de atravesarlas sin perder la visión. Descubre que el alma no necesita abandonar el cuerpo para expandirse, puede iluminarlo desde dentro y transformar cada experiencia en una oportunidad de evolución. Así, el viajero del zodiaco avanza por senderos infinitos. Su cuerpo recorre montañas, ciudades, relaciones y desafíos. Su alma explora significados, ideales y horizontes espirituales. Entre ambos se desarrolla una epopeya permanente. Cuando la distancia entre los dos extremos es excesiva, aparece la sensación de separación. Cuando logran reunirse, surge la manifestación más poderosa de Sagitario, un ser capaz de caminar sobre la tierra sin dejar de apuntar hacia las estrellas. Existe un fenómeno particularmente profundo en la naturaleza sagitariana que rara vez se describe con detalle, la capacidad de convertir la distancia emocional en una forma de supervivencia espiritual. Mientras otros signos buscan refugio en la cercanía, la contención o la introspección, Sagitario suele encontrar fortaleza ampliando el campo de visión hasta dimensiones donde los conflictos personales parecen formar parte de una historia mucho más extensa. Esta expansión de la conciencia no siempre ocurre de manera consciente. A menudo surge como un mecanismo instintivo que permite al alma protegerse de experiencias que percibe como demasiado limitantes para su necesidad esencial de crecimiento. En ciertos momentos de la vida, Sagitario puede atravesar situaciones emocionalmente intensas sin mostrar señales externas de devastación. No porque carezca de sensibilidad, sino porque su energía tiende a trasladar el centro de gravedad de la experiencia desde la emoción hacia el significado. Allí donde otros sienten primero y comprenden después, Sagitario intenta comprender mientras todavía está sintiendo. Esta dinámica puede crear la impresión de que existe una separación entre el cuerpo que vive los acontecimientos y el alma que ya está procesándolos desde una perspectiva superior. Desde una visión astrológica, esta característica guarda relación con la naturaleza mutable del signo. Lo mutable no permanece inmóvil. Se adapta, se desplaza y transforma continuamente su enfoque. Por ello, cuando aparece una situación que amenaza con inmovilizarlo emocionalmente, Sagitario busca movimiento interior. Si el cuerpo no puede marcharse, la conciencia emprende el viaje. Si las circunstancias no cambian, cambia la interpretación de las circunstancias. Si una puerta se cierra, la imaginación comienza a explorar 100 caminos alternativos. Esta tendencia genera una relación muy particular con el tiempo. Muchos individuos influenciados por Sagitario parecen vivir parcialmente en el futuro. El presente es importante, pero suele percibirse como una etapa transitoria dentro de una aventura mucho más amplia. La mente visualiza constantemente lo que viene después. Esta proyección permanente puede crear la sensación de que el alma siempre se encuentra algunos pasos por delante del cuerpo. En el plano simbólico, el arquero no apunta a objetivos cercanos. Su mirada se dirige hacia distancias que exigen fe. La flecha desaparece del campo visual antes de alcanzar su destino. De manera similar, Sagitario desarrolla una confianza extraordinaria en aquello que todavía no puede verse. Esta fe funciona como un puente entre la realidad inmediata y las posibilidades futuras. Cuando la existencia se vuelve oscura, el signo encuentra refugio en la certeza interior de que existe algo más allá de lo visible. Sin embargo, esta misma cualidad puede provocar una desconexión sutil con las necesidades inmediatas del cuerpo. El entusiasmo por las grandes visiones puede eclipsar las señales más sencillas de agotamiento, vulnerabilidad o dolor. El espíritu se concentra tanto en la próxima montaña que olvida atender las heridas acumuladas durante la ascensión. Por ello, muchas de las lecciones más importantes para Sagitario implican aprender a reconocer que la sabiduría también habita en los ritmos lentos, en las pausas y en las experiencias aparentemente ordinarias. Existe además una dimensión heroica en la forma en que Sagitario enfrenta las desilusiones. Cuando un sueño se derrumba, suele producirse una reacción interna singular. En lugar de quedar atrapado indefinidamente en la pérdida, el alma comienza a buscar una nueva dirección. No porque ignore el dolor, sino porque percibe la vida como una travesía demasiado vasta para detenerse en un único capítulo. Esta capacidad de regenerar la esperanza constituye una de las expresiones más nobles de su energía. Las antiguas tradiciones asociaban a los grandes exploradores con la influencia de fuerzas semejantes a las de Sagitario. Eran individuos capaces de abandonar territorios conocidos para perseguir una visión que nadie podía garantizar. Esa misma energía opera en el interior de este signo.
Incluso cuando no realiza viajes físicos, experimenta constantes expediciones psicológicas, filosóficas y espirituales. El alma siente una necesidad permanente de descubrir nuevos significados. Por eso, la aparente separación entre cuerpo y alma no representa únicamente una huida. En su nivel más elevado, constituye una invitación a trascender los límites inmediatos sin renunciar a la experiencia humana. La verdadera epopeya sagitariana consiste en unir ambos mundos. El cuerpo aporta presencia, experiencia y realidad. El alma aporta dirección, propósito y horizonte. Cuando estas fuerzas se armonizan, surge una figura capaz de atravesar las pruebas más difíciles sin perder la fe en el viaje. Entonces el centauro alcanza su forma más majestuosa. Ya no existe una criatura dividida entre la tierra y el cielo, sino un ser que convierte cada paso físico en una expresión de su visión espiritual. La distancia desaparece. El cuerpo deja de ser una carga para el alma y el alma deja de ser una evasión del cuerpo. Ambos avanzan juntos hacia horizontes cada vez más amplios, impulsados por una convicción inquebrantable: siempre existe una verdad más alta por descubrir y una nueva frontera interior por conquistar. Hay una dimensión aún más sutil en la manera en que Sagitario puede separar cuerpo y alma, su relación con la identidad. Mientras muchos signos construyen una imagen de sí mismos a partir de experiencias concretas, vínculos estables o logros tangibles, Sagitario tiende a identificarse con aquello que está en proceso de convertirse. Su sentido del ser rara vez permanece anclado a una definición fija. Existe una tendencia constante a percibirse como un viajero de la conciencia más que como una figura inmóvil dentro de una historia determinada. Esta característica produce una sensación interior de amplitud que puede resultar extraordinariamente poderosa. Cuando las circunstancias intentan imponer etiquetas rígidas, el alma sagitariana suele resistirse. No acepta fácilmente quedar reducida a una profesión, una condición, una etapa o un fracaso. En lo más profundo de su naturaleza existe la convicción de que ninguna experiencia individual puede contener toda la magnitud de lo que realmente es. De esta forma, cuando atraviesa momentos difíciles, una parte de su espíritu observa la situación desde cierta distancia, recordando que el acontecimiento es real, pero también temporal. En términos astrológicos, esta disposición está vinculada a la búsqueda permanente de expansión que caracteriza a Júpiter, su regente. Júpiter no se conforma con los límites conocidos. Siempre intenta descubrir que existe más allá de la frontera visible. Aplicado al mundo interior, esto significa que Sagitario suele percibir su propia alma como algo mucho más vasto que las circunstancias inmediatas de la vida cotidiana. El cuerpo envejece, se cansa, enfrenta desafíos y restricciones, pero la conciencia continúa orientada hacia territorios que parecen infinitos. Por ello, no es extraño que muchas personas influenciadas por este signo experimenten momentos en los que sienten que observan su propia vida como si estuvieran contemplando una gran travesía desde una montaña elevada. Los problemas siguen existiendo, las emociones siguen siendo intensas y los desafíos continúan exigiendo respuestas, pero aparece simultáneamente una perspectiva superior que contempla todo el proceso como parte de una evolución más amplia. Esta capacidad suele manifestarse especialmente durante las grandes transformaciones. Cuando otros perciben únicamente finales, Sagitario busca señales de comienzos ocultos. Cuando una etapa concluye, la imaginación ya está explorando la siguiente. El alma se niega a permanecer encerrada en las ruinas de lo que fue. Su naturaleza apunta hacia adelante con una fuerza casi legendaria. Como un explorador que contempla un continente desconocido en el horizonte, siente una atracción irresistible hacia aquello que todavía no ha sido descubierto. Sin embargo, existe una razón más profunda detrás de esta inclinación. En el plano simbólico, Sagitario representa la necesidad humana de encontrar una verdad que trascienda la realidad inmediata. No se conforma con sobrevivir. Necesita comprender para qué vive, hacia dónde avanza y cuál es el significado de la travesía. Cuando estas preguntas cobran intensidad, el alma puede alejarse temporalmente de las demandas del cuerpo para concentrarse en una búsqueda más trascendente. Las antiguas imágenes asociadas al arquero muestran una figura que domina tanto la fuerza física como la visión espiritual. El arco simboliza la tensión entre dos mundos. Una mano permanece en contacto con la materia, la otra dirige la energía hacia un objetivo lejano. Esta representación revela que la aparente separación entre cuerpo y alma no es un accidente dentro de la energía sagitariana, sino parte de un proceso destinado a crear una síntesis superior. Cada vez que Sagitario atraviesa una crisis importante, se activa un impulso interno de elevación.
Allí donde otros podrían quedar absorbidos por el peso de las circunstancias, este signo busca una altura desde la cual contemplar la totalidad del paisaje. Es como si el espíritu necesitara ascender para recordar que ninguna tormenta representa la totalidad del cielo. Puede haber nubes oscuras, vientos intensos y caminos inciertos, pero más allá de ellos continúa existiendo una inmensidad luminosa. Esa fe constituye uno de los tesoros más extraordinarios de su naturaleza. No se trata únicamente de optimismo. Es algo más profundo. Es la percepción intuitiva de que el universo posee una dirección, incluso cuando los acontecimientos parecen caóticos. Gracias a esa convicción, Sagitario puede levantarse una y otra vez después de las derrotas. El cuerpo puede sentir cansancio, el alma sigue contemplando horizontes. También existe en este signo una tendencia a experimentar la libertad como una condición espiritual antes que física. Puede encontrarse rodeado de limitaciones externas y, aún así, conservar una sensación interior de independencia. Su mente viaja, aprende, imagina y explora incluso cuando el entorno parece inmóvil. Esta facultad explica por qué muchas veces logra soportar periodos complejos sin perder completamente la esperanza. El alma continúa moviéndose aunque el cuerpo deba permanecer quieto. La culminación de este proceso llega cuando comprende que la mayor aventura no consiste en escapar del mundo material, sino en iluminarlo. El verdadero héroe sagitariano descubre que la sabiduría adquirida en las alturas debe regresar a la tierra. Las verdades encontradas en los horizontes lejanos deben convertirse en acciones concretas. La visión debe encarnarse. Entonces el arquero alcanza su destino más elevado. Ya no dispara flechas para huir de la realidad, sino para expandirla. Ya no separa cuerpo y alma como si pertenecieran a universos distintos, sino que los convierte en aliados de una misma misión. El cuerpo se transforma en el vehículo de la experiencia y el alma en la brújula que señala el camino. Juntos avanzan hacia territorios cada vez más amplios, impulsados por la certeza de que la existencia es una epopeya de crecimiento infinito, donde cada horizonte conquistado revela otro aún más grandioso esperando ser explorado. Otro aspecto poco explorado de la relación de Sagitario con la disociación entre cuerpo y alma aparece en su extraordinaria capacidad para sobrevivir psicológicamente a través de la esperanza. Mientras otros signos encuentran estabilidad en la seguridad, la previsibilidad o la permanencia de ciertas estructuras, Sagitario suele sostenerse gracias a la expectativa de aquello que todavía no ha llegado. Esta característica genera una forma singular de percepción en la que el alma establece una alianza con el futuro, y en determinados momentos, parece habitar parcialmente en él. Cuando atraviesa periodos de frustración prolongada, la conciencia sagitariana desarrolla la facultad de proyectarse hacia escenarios futuros con una intensidad que puede resultar sorprendente. No se trata simplemente de imaginar posibilidades. En muchos casos, el alma experimenta esas posibilidades como realidades potenciales tan poderosas que terminan influyendo sobre el presente. El cuerpo continúa enfrentando obstáculos, pero el espíritu ya contempla paisajes más amplios. Esta dinámica constituye una de las formas más características mediante las cuales Sagitario crea distancia respecto a las limitaciones inmediatas. Desde una perspectiva simbólica, esta energía recuerda a los antiguos navegantes que emprendían travesías hacia territorios desconocidos guiándose por estrellas lejanas. Durante semanas o meses no tenían ninguna evidencia concreta de que la tierra prometida existiera realmente. Sin embargo, continuaban avanzando porque algo dentro de ellos confiaba en la dirección elegida. De manera semejante, Sagitario posee una relación especial con los horizontes invisibles. Puede seguir caminando cuando otros se detendrían porque percibe posibilidades que todavía permanecen ocultas. Esta inclinación también influye profundamente en su manera de relacionarse con el sufrimiento. Muchos signos intentan resolver el dolor comprendiendo sus causas inmediatas. Sagitario, en cambio, suele buscar el propósito que puede surgir a partir de ese dolor. El alma no se limita a preguntar qué ocurrió, intenta descubrir hacia dónde conduce la experiencia. En consecuencia, aparece una especie de desplazamiento de la atención. El cuerpo siente la herida, pero la conciencia dirige parte de su energía hacia la transformación que podría emerger de ella. En los momentos de mayor evolución espiritual, esta característica se convierte en una fuente extraordinaria de resiliencia. El individuo aprende a atravesar pruebas complejas sin quedar completamente absorbido por ellas. Existe una parte de su ser que continúa observando la ruta más allá de la dificultad presente.
Como un viajero que atraviesa un valle oscuro sabiendo que las montañas volverán a abrirse delante de él, conserva una visión que trasciende las circunstancias temporales. Sin embargo, existe una dimensión aún más profunda relacionada con la búsqueda de verdad. Sagitario no solo anhela experiencias nuevas, también busca principios universales capaces de dar sentido a la existencia. Esta necesidad puede generar una sensación de extrañamiento respecto a los aspectos más rutinarios de la vida. Cuando el alma se orienta hacia preguntas filosóficas, espirituales o existenciales, las preocupaciones cotidianas pueden parecer insuficientes para satisfacer su hambre interior. Por ello, en ciertos periodos, Sagitario puede experimentar la sensación de vivir simultáneamente en dos mundos. Uno corresponde a la realidad concreta de obligaciones, responsabilidades y desafíos materiales. El otro pertenece al reino de las ideas, las visiones y los significados profundos. La tensión entre ambos espacios crea a veces la impresión de que el cuerpo y el alma avanzan a velocidades distintas. Mientras uno se ocupa de la supervivencia diaria, el otro explora territorios mucho más amplios. Esta dualidad también se refleja en su relación con el conocimiento. Para Sagitario, aprender no consiste únicamente en acumular información. Cada descubrimiento representa una expansión de la conciencia. Cada nueva comprensión equivale a una frontera derribada. Por esa razón, cuando encuentra una verdad que transforma su perspectiva, puede sentir que deja atrás una versión antigua de sí mismo. El alma se desplaza hacia una realidad interior renovada incluso antes de que el cuerpo haya terminado de adaptarse al cambio. En términos épicos, esta dinámica convierte a Sagitario en uno de los grandes peregrinos del zodiaco. No se conforma con recorrer caminos físicos, también atraviesa paisajes mentales, filosóficos y espirituales. Su existencia se asemeja a una búsqueda permanente de cumbres desde las cuales contemplar una visión más amplia del universo. Cada vez que alcanza una de esas alturas, descubre que todavía existen montañas más lejanas esperando ser exploradas. Esta condición explica por qué la libertad ocupa un lugar tan central en su naturaleza. Para Sagitario, la libertad no es simplemente la ausencia de restricciones externas. Es la capacidad del alma para continuar expandiéndose. Cuando siente que su crecimiento interior se detiene, experimenta una sensación de confinamiento que puede resultar tan intensa como cualquier limitación física. En respuesta, la conciencia busca nuevos horizontes, nuevas ideas y nuevas formas de comprender la realidad. Pero la culminación más elevada de este proceso aparece cuando comprende que la expansión no requiere abandonar la experiencia humana. La verdadera sabiduría surge cuando la amplitud espiritual desciende al mundo concreto y lo transforma. El arquero deja entonces de contemplar únicamente horizontes lejanos y comienza a reconocer el valor sagrado del terreno que pisa. En ese momento, la antigua separación entre cuerpo y alma empieza a disolverse. El futuro deja de ser una vía de escape y se convierte en una inspiración. La visión deja de alejar al individuo de la realidad y comienza a darle propósito. La esperanza deja de funcionar como una distancia emocional y se transforma en una fuerza creadora. Así emerge la expresión más poderosa de Sagitario, un viajero que no necesita huir de la tierra para alcanzar el cielo. Un espíritu que puede soñar con infinitos horizontes sin perder contacto con el camino presente. Un héroe cuya grandeza no reside únicamente en mirar lejos, sino en traer la luz de esas visiones hasta el mundo real, convirtiendo cada paso de su travesía en una manifestación viva de la expansión, la fe y el descubrimiento. Existe una faceta particularmente profunda de la naturaleza sagitariana que se manifiesta cuando el alma percibe que ha superado internamente una experiencia mucho antes de que el cuerpo haya terminado de atravesarla. Este fenómeno crea una sensación singular de desdoblamiento temporal. Mientras la realidad externa continúa desarrollándose con sus propios ritmos, la conciencia ya ha iniciado el viaje hacia una nueva etapa. Es como si una parte del ser estuviera contemplando el próximo amanecer mientras otra todavía camina bajo las sombras de la noche. Esta capacidad nace de la extraordinaria relación que Sagitario mantiene con el significado. Para este signo, los acontecimientos rara vez son simples sucesos aislados. Todo parece formar parte de una narrativa más amplia, de una travesía destinada a expandir la comprensión de la existencia. Cuando algo termina, el alma sagitariana busca inmediatamente la lección, el propósito oculto o la dirección futura que emerge de ese final. Por ello, puede producirse una curiosa separación entre la experiencia emocional inmediata y la interpretación espiritual de la experiencia. En muchas ocasiones, Sagitario percibe la vida como una gran expedición iniciática.
Las dificultades no son únicamente obstáculos, son pruebas destinadas a fortalecer la visión. Las pérdidas no representan únicamente ausencias, también se convierten en puertas hacia nuevos descubrimientos. Esta forma de contemplar la realidad otorga una resistencia extraordinaria frente a la adversidad, pero también contribuye a esa tendencia a elevarse por encima de las circunstancias antes de haberlas procesado completamente. Desde una perspectiva astrológica, esta dinámica guarda relación con el fuego mutable que define al signo. El fuego busca elevarse. No permanece inmóvil ni acepta fácilmente el estancamiento. Cuando una situación amenaza con aprisionar su energía, Sagitario activa un impulso interior que lo lleva a buscar espacios más amplios para la conciencia. Aunque el cuerpo permanezca físicamente en el mismo lugar, el espíritu comienza a desplazarse hacia nuevas posibilidades. Esta característica se vuelve especialmente evidente en momentos de transición. Allí donde otros signos pueden experimentar una fuerte resistencia al cambio, Sagitario suele desarrollar una capacidad sorprendente para imaginar futuros alternativos. Incluso en medio de la incertidumbre, el alma mantiene una conexión con aquello que todavía está por nacer. Como consecuencia, parte de su energía emocional deja de concentrarse exclusivamente en lo que desaparece y comienza a orientarse hacia lo que está llegando. En un sentido simbólico, el arquero no dirige su flecha hacia lo que ya posee. La dirige hacia una distancia desconocida. Toda la iconografía sagitariana gira alrededor de la idea de movimiento, expansión y búsqueda. Por ello, cuando la vida se vuelve excesivamente pesada, la conciencia tiende a comportarse como esa flecha. Busca escapar de la gravedad emocional para recuperar una perspectiva más amplia. El cuerpo permanece en el campo de batalla, pero el alma ya está explorando las tierras que existen más allá del conflicto. Hay además una relación muy particular entre Sagitario y la fe en los procesos invisibles. Mientras otros signos necesitan resultados tangibles para sostener la confianza, Sagitario puede encontrar fortaleza en simples intuiciones acerca del futuro. Esta fe no siempre responde a argumentos racionales. Surge como una percepción profunda de que la existencia contiene una dirección oculta. Incluso cuando los acontecimientos parecen contradictorios, el alma continúa creyendo que hay un sentido mayor desarrollándose detrás de ellos. Esa confianza explica por qué Sagitario suele levantarse con rapidez después de muchas derrotas. No porque ignore el impacto de las experiencias difíciles, sino porque conserva una visión de largo alcance. Donde otros ven un muro definitivo, él percibe una curva en el camino. Donde otros observan una conclusión irreversible, él sospecha la presencia de una nueva aventura esperando detrás del horizonte. Sin embargo, uno de los aspectos menos comprendidos de esta energía es su necesidad de coherencia entre verdad interior y libertad. Cuando Sagitario siente que debe vivir de acuerdo con expectativas que contradicen su esencia profunda, puede comenzar un proceso de desconexión. El alma se repliega hacia espacios donde todavía conserva autenticidad, mientras el cuerpo continúa cumpliendo obligaciones externas. No se trata necesariamente de rebeldía. Es un intento de proteger una visión interior que considera sagrada. Por esta razón, muchas de sus grandes transformaciones nacen de crisis relacionadas con el significado. No basta con avanzar, necesita saber por qué avanza. No basta con alcanzar metas, necesita comprender qué representan esas metas para su evolución. Cuando encuentra una dirección alineada con su verdad profunda, la distancia entre cuerpo y alma comienza a reducirse. Ambos recuperan una misión compartida. En la dimensión más elevada de su desarrollo, Sagitario descubre que la verdadera expansión no consiste en escapar constantemente hacia nuevos horizontes, sino en permitir que esos horizontes transformen la realidad presente. Comprende que la sabiduría obtenida en los viajes interiores debe expresarse en acciones concretas. Aprende que la visión más inspiradora pierde fuerza si nunca llega a encarnarse. Entonces aparece una integración poderosa. El cuerpo deja de ser percibido como una limitación para el espíritu y se convierte en el instrumento mediante el cual las grandes visiones toman forma. El alma deja de mirar la tierra como un lugar del que escapar y comienza a verla como el escenario donde puede manifestar todo lo aprendido. En ese punto culminante, el centauro revela el secreto oculto de su símbolo. La mitad humana y la mitad animal ya no representan una división, sino una alianza. Lo terrenal y lo celestial avanzan unidos. La experiencia física aporta profundidad a la sabiduría espiritual, y la sabiduría espiritual otorga dirección a la experiencia física. Así, la aparente disociación entre cuerpo y alma encuentra finalmente su propósito.
Existe aún una capa más profunda en la experiencia sagitariana donde la disociación entre cuerpo y alma no aparece como ruptura, sino como un mecanismo de expansión de la conciencia hacia múltiples niveles de realidad simultánea. En este estado, el ser no abandona completamente el presente, pero tampoco se queda limitado a él. Se produce una especie de superposición de planos, donde el cuerpo participa en la historia inmediata mientras el alma recorre los significados ocultos, las implicaciones futuras y las memorias simbólicas que la experiencia está generando. Este fenómeno puede entenderse como una forma de conciencia panorámica. Sagitario no siempre vive las situaciones desde un único punto de vista lineal. Su mente tiende a abrir el campo perceptivo hasta incluir lo que ocurrió antes, lo que está ocurriendo y lo que podría ocurrir después. Esta amplitud, regida por la naturaleza expansiva de Júpiter, genera una sensación interna de movimiento constante, incluso en momentos de aparente quietud externa. El cuerpo puede estar detenido, pero la percepción sigue viajando. En este contexto, la identidad sagitariana no se fija únicamente en lo que es, sino en lo que está en proceso de convertirse. Esto crea una relación singular con el presente. El ahora no es un punto cerrado, sino un corredor hacia múltiples direcciones. Cada experiencia contiene semillas de futuros posibles, y el alma tiende a adelantarse a explorarlos. Esta anticipación permanente puede generar la impresión de que una parte del ser ya habita en un tiempo que todavía no ha llegado. Desde la perspectiva astrológica, este comportamiento se vincula con la necesidad de sentido trascendente. Sagitario no tolera fácilmente la experiencia desprovista de significado. Incluso en los momentos de confusión, su naturaleza busca construir un relato superior que integre lo que ocurre dentro de una estructura más amplia. Cuando ese sentido no es evidente, el alma lo proyecta hacia el futuro o lo extrae de dimensiones filosóficas, espirituales o simbólicas. Este proceso permite mantener una continuidad interior incluso cuando la realidad externa parece fragmentada. Sin embargo, esta capacidad también genera una forma particular de distancia emocional. No se trata de frialdad, sino de una estrategia inconsciente de preservación. Al elevar la experiencia hacia niveles más abstractos, Sagitario evita quedar completamente atrapado en la intensidad inmediata del dolor o la limitación. El cuerpo siente, pero la conciencia reorganiza lo sentido en un plano donde puede ser comprendido, reinterpretado o transformado. Así, la experiencia deja de ser únicamente sufrimiento y se convierte en material para el crecimiento. En su expresión más elevada, esta dinámica convierte cada crisis en una travesía iniciática. El alma sagitariana percibe que nada ocurre de manera aislada. Todo forma parte de una cadena de aprendizaje que empuja hacia una versión más amplia del ser. Por eso, incluso en momentos de ruptura, existe una tendencia a conservar una chispa de optimismo profundo. No porque se niegue la dificultad, sino porque se intuye que la dificultad es un umbral. El simbolismo del centauro adquiere aquí un significado aún más complejo. La criatura híbrida no representa únicamente la dualidad entre instinto y espiritualidad, sino la coexistencia de dos velocidades de existencia. El cuerpo se mueve en el tiempo lineal, mientras el alma opera en un tiempo simbólico, donde las experiencias se conectan por significado y no por secuencia. Esta diferencia de ritmos es una de las causas más profundas de la sensación de disociación interna. Cuando esta diferencia se intensifica, Sagitario puede experimentar la vida como si estuviera leyendo un libro mientras otra parte de su conciencia ya ha hojeado capítulos futuros. Esta condición no implica desconexión total, sino una percepción ampliada que dificulta permanecer anclado únicamente en el presente inmediato. El desafío evolutivo consiste en aprender a sincronizar ambas capas de experiencia para que ninguna de ellas quede aislada. Otro aspecto relevante es la forma en que este signo procesa la libertad. Para Sagitario, la libertad no es únicamente movimiento físico o ausencia de restricciones externas. Es la posibilidad de que la conciencia no sea limitada por una sola interpretación de la realidad. Por ello, incluso en situaciones de encierro material, puede mantener una sensación interna de amplitud si conserva acceso a su mundo de significados. El alma se desplaza a través de ideas, creencias, sueños y visiones, incluso cuando el cuerpo permanece inmóvil. Esta cualidad convierte a Sagitario en un buscador constante de horizontes internos. Cada descubrimiento no solo amplía su conocimiento, sino también su identidad. Con cada nueva comprensión, algo antiguo se disuelve y algo más amplio emerge. Esta transformación continua puede generar la impresión de inestabilidad, pero en realidad responde a un proceso de expansión natural de la conciencia.
En su dimensión más madura, Sagitario aprende que la verdadera distancia entre cuerpo y alma no se resuelve escapando de la realidad, sino integrándola. Descubre que el significado no siempre se encuentra en lo lejano, sino también en lo inmediato cuando es observado con profundidad. Comprende que la experiencia cotidiana contiene la misma vastedad que los grandes viajes, siempre que sea atravesada con conciencia. En ese punto, la disociación inicial se transforma en una forma de diálogo interno. El cuerpo aporta experiencia directa, contacto y presencia, mientras el alma ofrece perspectiva, dirección y sentido. Ambos dejan de competir por el protagonismo y comienzan a colaborar en una misma travesía. La vida deja de ser una separación entre lo que se vive y lo que se comprende, y se convierte en una integración progresiva entre lo que se siente y lo que se comprende. Así, la energía sagitariana revela su propósito más profundo. No se trata de escapar del mundo ni de disolverse en lo abstracto, sino de ampliar la realidad hasta que ambas dimensiones puedan coexistir sin conflicto. En ese equilibrio, el arquero no pierde su impulso hacia lo infinito, pero aprende a sostenerlo dentro del instante presente, convirtiendo cada paso en una expresión viva de una conciencia que ha dejado de dividirse para comenzar a expandirse de manera unificada. Hay una dimensión todavía más profunda en la experiencia sagitariana que se revela cuando la disociación entre cuerpo y alma deja de ser únicamente un mecanismo de escape o expansión y se convierte en una forma de aprendizaje iniciático sobre la naturaleza misma de la conciencia. En este nivel, el signo deja de moverse únicamente entre el presente y el futuro, y comienza a percibir que ambas dimensiones son expresiones simultáneas de un mismo viaje interior. Esta comprensión no surge de manera inmediata, sino a través de una serie de experiencias en las que el alma descubre que su tendencia a adelantarse a la realidad puede generar vacío si no regresa a nutrirse de lo vivido. El cuerpo, con su densidad y su lentitud, actúa entonces como un ancla sagrada que impide que la conciencia se disperse por completo en la vastedad de posibilidades. Lo que en un principio se percibe como limitación se revela progresivamente como una estructura de contención necesaria para que la expansión no pierda coherencia. En este punto, Sagitario comienza a intuir que la separación entre cuerpo y alma no es un error, sino una tensión creativa. Esa tensión es la que permite que exista dirección. Sin distancia no hay movimiento, y sin movimiento no hay descubrimiento. El alma necesita un punto de partida encarnado para proyectarse hacia lo desconocido, del mismo modo que el arquero necesita una postura firme para lanzar su flecha. La aparente dualidad es en realidad el origen de la trayectoria. Desde una visión astrológica más profunda, esta dinámica refleja la naturaleza del fuego mutable en su expresión más elevada. No se trata de un fuego que destruye ni de un fuego que permanece fijo, sino de una llama que aprende a desplazarse sin perder su esencia. Este fuego no ilumina un solo punto, sino múltiples horizontes a la vez. Por ello, Sagitario puede experimentar momentos en los que su conciencia parece fragmentarse entre lo que está viviendo y lo que está comprendiendo simultáneamente. Esa fragmentación aparente es, en realidad, una forma de expansión de la percepción. El alma aprende a sostener más de una realidad interna al mismo tiempo. Puede estar atravesando una emoción intensa mientras otra parte de su conciencia observa esa emoción como un fenómeno dentro de un proceso mayor. Este doble registro de la experiencia es lo que alimenta la sensación de disociación, pero también lo que permite a Sagitario desarrollar una comprensión profunda del sentido de lo vivido. A medida que esta capacidad madura, el signo comienza a entender que la verdadera sabiduría no consiste en escapar del dolor hacia una visión superior, sino en integrar ambos niveles sin que uno anule al otro. El dolor del cuerpo no necesita ser negado por la visión del alma, ni la visión del alma necesita ignorar la realidad del cuerpo. Ambos pueden coexistir como capas complementarias de una misma verdad. En este proceso, la noción de viaje adquiere un significado más amplio. Ya no se trata únicamente de desplazamiento externo o búsqueda de nuevos horizontes, sino de una travesía interior donde cada estado de conciencia representa un territorio distinto. El cuerpo es un territorio de experiencia inmediata, el alma un territorio de interpretación, y la mente un puente entre ambos. Sagitario, en su evolución, aprende a transitar estos territorios sin perder continuidad interna. Este aprendizaje transforma también su relación con la identidad. Lo que antes podía sentirse como una separación entre partes del ser comienza a percibirse como una multiplicidad coherente. No existe una sola versión fija de Sagitario, sino una sucesión de estados que se integran a través del significado. La identidad deja de ser una estructura rígida y se convierte en una narrativa en movimiento.
En este contexto, la libertad deja de entenderse únicamente como posibilidad de escapar o de cambiar de escenario, y comienza a vivirse como la capacidad de mantener la conciencia abierta en cualquier circunstancia. Incluso cuando el cuerpo está sometido a límites, el alma puede seguir explorando dimensiones internas. Esta libertad interior es la que finalmente reconcilia la aparente distancia entre ambos niveles del ser. La figura del centauro adquiere entonces su sentido más elevado. No representa una lucha entre dos naturalezas, sino la cooperación entre dos formas de percepción. Lo humano aporta la experiencia concreta, lo animal la fuerza instintiva de permanencia, y lo divino la capacidad de trascendencia. La unión de estos tres niveles crea un ser capaz de habitar simultáneamente la tierra y el significado. Cuando esta integración se estabiliza, la disociación inicial se transforma en una percepción ampliada de la realidad. El cuerpo deja de sentirse como una carga y pasa a ser un instrumento de encarnación consciente. El alma deja de sentirse distante y comienza a reconocerse en cada experiencia concreta. La vida entera se convierte en un proceso de traducción constante entre lo vivido y lo comprendido. En esa etapa, Sagitario descubre que no existe un lugar definitivo al que llegar, porque cada horizonte alcanzado abre otro nuevo. La flecha nunca deja de volar, pero tampoco pierde su conexión con el arco que la impulsa. La existencia se revela como una continuidad infinita de sentido en movimiento, donde cuerpo y alma no se separan realmente, sino que aprenden a reconocerse como expresiones distintas de una misma fuerza que busca expandirse sin perder su unidad.